¿Qué tal amigos de Redbox? Hoy hablaremos de un tema bien interesante. La inteligencia artificial ya se está convirtiendo en una parte cada vez más importante de nuestras vidas y está cambiando la forma en que interactuamos con la tecnología. También surgen preocupaciones sobre los peligros potenciales que puede presentar. La preocupación de que la IA pueda ser utilizada para fines maliciosos, como la manipulación de la opinión pública, la guerra cibernética y el control de la información. Es importante que los desarrolladores de la IA trabajen para garantizar que la tecnología se utilice de manera responsable y se implementen medidas de seguridad adecuadas para proteger a las personas y la sociedad en general. Sin embargo, algo que no podemos ignorar es que la inteligencia artificial es una herramienta valiosa para los emprendedores y las pequeñas empresas. Al ser utilizada para automatizar tareas repetitivas, analizar grandes cantidades de datos y mejorar la atención al cliente, las empresas pueden mejorar su eficiencia y productividad y tomar decisiones más informadas. Así que en este episodio veremos cómo funciona la inteligencia artificial para emprendedores. Robots dirigiendo fábricas, robots contratando gente y despidiendo personas en las empresas, sistemas de reconocimiento facial que saben cuándo la gente está trabajando y cuándo no, universitarios presentando trabajos hechos por ChatGPT. Bueno, aunque esto no es tan raro, se ha hecho desde siempre o no. Al menos díganme los que usamos el Rincón del Vago o Wikipedia en su momento para presentar los trabajos de la universidad. Bueno, también a la educación. Señores profesores, no pidan trabajos escritos, pidan trabajos prácticos, charlas y opiniones sobre el tema del que hacen. Es más fácil identificar si se hizo o no con inteligencia artificial. ¡No tan rápido, papá! Pero bueno, en este episodio donde usamos la inteligencia normal, normalita, de esa rústica, de esa básica, de esa que todos utilizamos para decir que si nos gusta algo o no, pues vamos a hablar hoy en una segunda parte sobre qué tanto sabes de la inteligencia artificial y cómo le ayuda a los emprendedores. Así que quédate conmigo que comenzamos. Haciendo la diferencia. Pero antes de comenzar y para que podamos seguir utilizando nuestra inteligencia, algo que te queremos pedir de verdad encarecidamente, y porque vemos que nos ven muchas personas, pero solamente el 15% de los que nos ven están suscritos. Entonces, suscríbanse al canal, es gratis, no tiene ningún costo, no te requiere ningún esfuerzo, solo agarras tu celular o la computadora y ahí donde dice suscribirse, le das clic y activas la campanita y listo, no tienes que hacer nada más. Nosotros nos encargamos de llevarte el mejor contenido para ti, para emprendedores, así que no te preocupes que solo tienes que hacer eso. ¿Está claro? ¡Magnífico! ¿Puedo confiar en tu inteligencia que no es artificial sino tradicional? El Foro Económico Mundial advierte que en 5 años desaparecerán 14 millones de empleos a nivel mundial, a medida que la economía se debilite y las empresas impulsen la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene el potencial de destruir la civilización. El multimillonario Elon Musk es una de las más de 25,000 personas, entre ellas destacados expertos en la inteligencia artificial, que piden una pausa en el desarrollo de esta tecnología. Sundar Pichai de Google ha llegado a decir que los problemas relacionados con estos desarrollos le quitan el sueño. 300 millones de empleos podrían estar en riesgo a nivel mundial en los próximos años debido al desarrollo y uso de la tecnología derivada de programas de inteligencia artificial. Esto según los expertos. ¿Te multaron por un supuesto exceso de velocidad y no puedes pagar a un abogado para defenderte? La inteligencia artificial al rescate. Así es. Muy pronto, los algoritmos podrían ser una opción económica para ayudarte ante los tribunales. Keanu Reeves mencionó hace poco en una entrevista que una inteligencia artificial podía hacer las preguntas periodísticas para una entrevista como la que le estaban haciendo en ese momento. Y pues bueno, ¿tiene razón? Pues sí y no. Ya que se hizo un ejercicio, se le pidió a ChatGPT que las hiciera y pues las entrevistas y las preguntas quedaron un poquito interesantes, un poquito mezcladas. Al final sí y no, se podía decir sí, pero de pronto la entrevista no tendría ese componente humano, podríamos decirlo así, que se suele necesitar en ese tipo de eventos. En la actualidad, algunos medios de comunicación, periodistas y entre otros, incluso algunos youtubers, ya están utilizando esta tecnología para generar contenido. Sin embargo, hay algo que tienes que tener presente y es cómo funciona la tecnología de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque mucho se ha hablado de eso, pero para de verdad saber si para nosotros va a ser nociva o no,
es importante entender cómo funciona. ¿Se acuerdan de los pronósticos del clima de los noticieros? ¿Cómo sabemos o cómo podemos interpretar si va a llover mañana o no? ¿O cómo va a estar el clima esta semana? Fácil, es un modelo muy parecido al que utiliza la inteligencia artificial. Es un modelo predictivo que utiliza datos de días, semanas o meses, incluso el año anterior, para poder generar un modelo que tiene un cierto rango de predictividad, es decir, que permite saber cómo se va a comportar el clima en el tiempo. Algo así funcionan modelos como el ChatGPT. Vinimos a preguntarle a la gente normal. Vamos a saber qué es lo que ellos entienden por inteligencia artificial, si la han usado, si le tienen miedo, ¿existe ese pánico de verdad que todo el mundo dice por ahí o simplemente ya es algo que hace parte de nuestras vidas? Vamos a escuchar los comentarios de las personas. Bueno, son como plataformas que te ayudan a facilitar procesos, por ejemplo, a redacción, de diseño. Pues la inteligencia artificial es todo aquello que nos ayuda de manera digital a hacer más fácil nuestro trabajo. La inteligencia artificial, más que todo, viene como de un software, o sea, ya es como viendo ya algo más al futuro. Bien, porque ahorita contamos con inteligencia artificial, pero no es muy como accesible para todos. O podemos vernos en nuestros smartphones también. Pues una serie de programas predefinidos por humanos. La inteligencia artificial es una herramienta a la que puede darle diferentes usos. Te puede facilitar el trabajo si la utilizas con responsabilidad. Como le decía, que estaba ese robot que ellos hacen como el trabajo de un humano. Entonces ellos dan la función de que ellos llevan alguna cosa, hacen algún oficio. Un saludo a todos los emprendedores de Redbox y sigan haciendo la diferencia. Para generar textos o todas esas preguntas que tú le haces al chat GPT, esto se hace porque la inteligencia artificial analiza grandes cantidades de datos, es decir, identifica tendencias y patrones que de pronto no pueden ser evidentes al ojo humano de otra manera, porque nosotros, aunque podemos almacenar datos en nuestro cerebro, no lo podemos hacer en el volumen ni podemos procesarlo a la velocidad con la que lo puede hacer una inteligencia artificial. Sin embargo, recordemos que las respuestas son basadas en la predicción de datos. En términos informáticos, hay algo que tienes que tener presente y es que existen dos tipos de lenguaje. Está el lenguaje natural. No, lo que pasa es que hubo una bomba explosiva en Estados Unidos de Norteamérica. Cayó a Colombia y Risaralda dependiendo de la actualización del nivel mundial. Entonces por eso ya no nos inundamos. Muchas gracias por su colaboración. Hasta luego. Si yo te digo a ti, Julio, hazme un favor, suma 2 más 6 y me dices cuánto es cuando puedas. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, en la instrucción yo tuve un error, pero Julio va a entender que como hubo una corrección, él va a asumir cuál podría ser la mejor respuesta. ¿Por qué? Porque el lenguaje natural, que es el que tenemos los seres humanos, es altamente interpretativo. Porque no solo se basa en el lenguaje o en la sintaxis de las palabras, sino también en el contexto, en el tono, en cómo nos lo están diciendo y en muchas otras cosas que hacen que sea interpretativo. La inteligencia artificial, aunque parezca que está charlando con un ser humano, no puede hacer ese lenguaje natural. Para ella, básicamente las palabras son números y bases de datos. Debido a que el lenguaje natural es complejo y variado, entonces la inteligencia no puede transmitir emociones, no puede interpretar, realmente no sabe cuál es el significado de la palabra que está escribiendo. Lo único que está haciendo es que, basándose en un modelo predictivo, puede decir más o menos qué respuesta dar a una pregunta, es decir, una serie de códigos, en este caso, que fue lo que ingresaste con la pregunta, y más o menos qué puede responder. El lenguaje de la inteligencia artificial es más limitado que el lenguaje natural, ya que se basa en un conjunto predefinido de reglas y patrones. El lenguaje para interpretar o generar texto o voz. La inteligencia artificial no tiene la capacidad de expresar emociones, sentimientos, opiniones o puntos de vista de una manera como se hace en un lenguaje natural. Y entonces, ¿cómo la inteligencia artificial puede hacer tareas? Pues las tareas las hace gracias a algoritmos y modelos de aprendizaje automático. Primero se entrena con datos para que pueda aprender patrones y características y luego utiliza dichos patrones y características para realizar tareas específicas como la clasificación o la predicción.
La idea es entender cómo funciona la tecnología y cómo la puedo utilizar para mi beneficio, para mi emprendimiento y sobre todo para que no me crezcan los costos en la empresa. ¿Por qué? Porque recordemos que muchas de las empresas quiebran o cierran porque sus costos se hacen tan elevados debido a la cantidad de personas, debido a la cantidad de procesos y al final no se pueden sostener. Una inteligencia artificial siempre ayudará de la forma más eficiente y eficaz a esto. Así que recuerda, y si te gustó este episodio, dale like, compártelo con tus amigos y sobre todo déjanos en la caja de comentarios las preguntas que quieras, porque aquí nos esforzamos muchísimo en responderlas y no las responde una inteligencia artificial, las respondemos de la manera tradicional usando esto. Así que nos vemos en un próximo episodio y recuerda, sigue haciendo la diferencia. Haciendo la diferencia.